¿Cómo estamos, mis amados? Amén, bendecidos y en victoria. Qué bueno es estar otro miércoles más, una noche más de bendición. Creemos, sabemos, lo hemos vivido, lo hemos experimentado y sabemos que siempre que estamos en la casa de Dios, siempre que disfrutamos de su presencia, son tiempos maravillosos, son tiempos de poder, son tiempos de deleite, de paz, de gozo. Amén. Y creemos que esta noche será de la misma manera. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios está aquí en este lugar? ¿Cuántos pueden sentirla? ¿Cuántos le dan gloria, honra, alabanza y honor al único Rey de Reyes, Señor de Señores? El único digno de toda la gloria, la honra, el imperio, la alabanza y el honor. Amén. Bien, mis amados, ¿qué estamos estudiando? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué cualidad estamos considerando? Amén, la benignidad y la bondad de Dios. Y en esta ocasión vamos a considerar el tema el corazón del Salvador. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, por estar aquí, por traernos aquí a tu casa. Gracias, Señor, por una noche más de bendición para nuestras vidas. Espíritu Santo, te entregamos el control de este tiempo. Haz con nosotros lo que tú quieras. Desde ya estamos expectantes, atentos a todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Estamos receptivos, Señor, a tu voluntad. Háblanos, enséñanos, anímanos y sobre todo, Padre, sigue cultivando, sigue desarrollando, sigue obrando tu fruto en nosotros. Completa tu obra en nosotros, Espíritu Santo. Una vez más te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el corazón del Salvador. Hoy daremos una mirada al tierno corazón de Cristo. Un corazón que sin duda Él heredó de su Padre. No es accidental que este Hijo que ha sido cuidado con amor y ternura, también sepa cómo transmitir amor y ternura. Él nos invita en su palabra a contemplar la créstotes de Cristo, en su ternura hacia los niños, su ternura hacia Israel y su ternura hacia cada persona. Ya hemos estado hablando acerca de la créstotes de Cristo, ¿verdad? La benignidad de Cristo, que en griego es créstotes, que significa ternura, un corazón tierno, un trato tierno, un cuidado, una protección tierna. Y hemos estado conociendo mucho acerca de la créstotes de Dios y lo vamos a seguir haciendo en este estudio, considerando cómo es el corazón de Cristo, cómo el corazón de Dios, este corazón tierno, se manifiesta a través de los niños, a través de Israel y a través de las personas. Y lo vamos a considerar en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso del 1 al 9. La primera parte, que es la ternura de Cristo hacia los niños, lo encontramos en Mateo capítulo 18, verso del 1 al 9. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y así hasta llegar al 9. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Pregunta. ¿Qué pregunta motivó que Cristo llamara al niño? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Verdad? Y lo pueden escribir ahí a un ladito. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es la pregunta que motiva a Cristo a llamar a un niño y utilizarlo como ejemplo. Segunda pregunta, ¿cómo mostró Cristo quién era el mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo? Utilizando la imagen de un niño, ¿verdad? O poniendo de ejemplo a un niño. Vamos a volver a leer el versículo 5 para luego compararlo con Marcos capítulo 9, versos 36 y 37 y ver qué información nueva nos da Marcos 9, 36 con respecto a Jesús y el niño. Verso 5 dice: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y Marcos capítulo 9, verso 36 al 37 dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Voy a pedir que me pongan nuevamente el 36, que nos detalla mejor cómo Cristo recibe al niño. Dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole, ¿en dónde? En sus brazos, les dijo lo siguiente. Cristo debe haber tenido un toque tan tierno. Podría haber elegido sanar solo con el pensamiento, pero muchas veces prefirió tocar a la persona. Por ejemplo, tocó al ciego para que viera. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 20, versos 32 al 34. Tocó a la niña muerta y la hizo vivir. En Marcos capítulo 5, verso 41. Cristo demostró el ágape. Y el versículo dice: y tomando la mano de la niña. Entonces vemos cómo Cristo, siendo Dios, podría obrar de la manera que Él quiera. Solo con el pensamiento podía sanar. No era necesario tener, digamos, ese trato cercano con las personas. Pero Cristo, siendo Dios y siendo empático, teniendo esa benignidad divina, esa ternura, ese cuidado, esa protección tierna, decidió tener un trato cercano con nosotros. Y no solamente velar por nuestras necesidades, sino que iba más allá, a lo más profundo de nuestra alma, demostrándonos un amor que no conocíamos, su ternura perfecta, su ternura divina, su maravillosa benignidad. Pregunta: ¿es posible hacer pecar a otra persona? Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 18, verso 6. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Tremendo, ¿eh? ¿Es posible hacer pecar a otra persona? Sí. ¿Qué dijo Cristo sobre la persona que hace pecar a un niño, a uno de sus pequeños? Mejor fuera que se le atase una piedra al cuello y se arrojase en lo profundo del mar. Parece increíble, ¿no?, que Jesús de pronto diga frases como estas, tan contundentes, tan radicales.
¿no? Básicamente le está recomendando a la persona que toca a uno de sus pequeños, mira, mejor es que tú mismo te mates. Y es interesante, porque ese es el valor que Dios le da a sus ovejas, a sus niños. Y quizás es una muy buena pauta para un líder a tener en consideración. En el liderazgo de Jesús, en el amor de Cristo, Jesús lo que está tratando de decir es, mira, donde uno toca a uno de mis pequeños, si tú llegas a tocar a uno de mis pequeños, mejor te sería que te atases una soga al cuello, una piedra al cuello y te arrojases al mar, porque donde que yo te agarre, ese es el cuidado que Jesús tiene con sus ovejas. Ese es el cuidado que el Padre tiene con sus hijos. Esa es la benignidad, la ternura de Dios. Por eso es que el diablo tiene miedo de meterse con los hijos de Dios, porque sabe quién es quien lo defiende. Amado, debemos responsabilizarnos por cada pecado que cometemos, pero la Biblia demuestra que podemos ser más débiles en algunas áreas de pecado debido a la influencia de otras personas. Relea los versículos 7 y 9. ¿Qué nos advierte Cristo? En los versículos 7 y 9 de Mateo capítulo 18, ahí está, dice: ¡ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué nos advierte Cristo en estos versículos? Mis amados, hay que despojarse de las cosas que nos hacen pecar en la vida antes de correr el riesgo de hacer que otra persona tropiece. Segundo texto que habla de la ternura de Cristo hacia los niños, lo encontramos en Mateo capítulo 19, verso 13 al 15. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Cuando veo la ternura que Jesús tenía en su corazón para los niños, algunas veces me pregunto si no habrá pensado que el tiempo que pasaba con ellos era lo más parecido al cielo en la tierra. También creo que este versículo expresa lo que la mayoría de nosotros hemos creído, que los niños que mueren van al cielo. Si Él los recibió mientras estaba en esta tierra, por la ternura de su corazón, ¿cómo podría negarles la entrada al reino que Él mismo dijo que ellos representaban? Hacerlo sería algo contrario a su carácter. El trato de Dios con los niños, la ternura del corazón de Dios con los niños, protegiéndoles, cuidando, diciendo: si alguno los llega a tocar, mejor fuera que se tire al abismo de un mar antes de que yo lo agarre. Y segundo, diciendo que de los tales es el reino de los cielos. Segunda parte, ya hemos considerado la ternura del corazón de Cristo respecto a los niños. Ahora vamos a considerar la ternura de Cristo hacia Israel. Mateo capítulo 23, verso 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?
Están atentos, ¿verdad? Sigan, mis amados. Cristo anhelaba responder a su pueblo desde el tierno corazón que latía dentro de él. ¿Alguna vez le ha llamado la atención la imagen de Cristo con alas? ¿Puede imaginarlo? A Dios con alas, a Jesucristo con alas. Sería interesante, ¿no? Y más interesante sería saber para qué tiene esas alas. Y Salmo capítulo 91, verso del 1 al 4, nos da una idea del propósito de las alas de Cristo, de las alas de Dios. Ahí está, Salmos capítulo 91, verso del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué dice? Escudo y adarga es su verdad. Pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de las alas en este pasaje? Protección. Amados, Cristo deseaba proteger a Israel de su futuro de dolor y persecución. Tenía un lugar para ellos junto a Él, pero ellos se negaron a aceptar su ternura y el cuidado de su espíritu. También despreciaron su protección. Jesús desea respondernos con la misma ternura, tenernos muy cerca y protegernos. Qué triste que nosotros también muchas veces nos neguemos a recibirlo. Y esto es una realidad, ¿verdad? Cristo dice, ¿cuántas veces quise? ¿Verdad? Y quizás es una de las expresiones más tiernas que Jesucristo tuvo en esta tierra, al decir, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Les envié profetas, lo mataron, los apedrearon. ¿Cuántas veces quise? Ahora les envié a mi hijo, lo crucificaron. ¿Cuántas veces quise? Y uno puede decir, bueno, es que Israel andaba en cualquier cosa, no entendía nada el pueblo de Israel. Pero muchas veces con nosotros pasa lo mismo. Y me imagino a Dios diciéndonos, ¿cuántas veces quise? Abner, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise cuidarte, protegerte, que no te lastimara, que no te hicieran daño? ¿Cuántas veces quise cuidarte, tenerte bajo mis alas como la gallina junto a sus polluelos? ¿Cuántas veces quise? No tenías que hacerlo solo. No tenías que sufrir sola, no tenías que pagar todo ese precio. Yo ya lo había pagado por ti. ¿Cuántas veces quise mostrarte mi ternura, mi amor, mi afecto? Pero muchas veces, al igual que lo hizo el pueblo de Israel, terminamos dándole la espalda a Dios y nos negamos a recibirlo. Aún así, Él no deja de mostrarnos su ternura, su benignidad, su créstotes, protegiéndonos de todo mal y mostrando su misericordia con nosotros. Tercera parte. Ya vimos la ternura de Cristo hacia los niños. La ternura de Cristo hacia Israel. Y ahora vamos a ver la ternura de Cristo hacia las personas. Hay ciertas personas particulares en la Biblia a las que Jesucristo le mostró una ternura digna de ser enseñada y de ser aprendida por nosotros en esta noche. Primera de Corintios capítulo 15, verso del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Verso 3.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. «40 días». ¿Cuántos días? Casi 6 semanas. Estos días deben de haber volado. Esta era la última oportunidad de Jesús para mirar a estas personas directamente a los ojos y decirles: estoy vivo. Busque en la Biblia conmigo y contemple el tierno corazón de Cristo que eligió las personas a quienes se aparecería. Y la primera persona está en Juan capítulo 20, verso del 11 al 18. Juan capítulo 20, verso del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella, le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Quién fue la primera persona a la que se le apareció Jesús? María Magdalena. Es interesante, ¿no? La ternura de Cristo, que en este caso se refleja con María Magdalena. ¿Quién es la primera persona que le dice a María, le pregunta: «¿Qué haces aquí, mujer? ¿Qué estás buscando?». La primera persona fue un ángel. La segunda, ¿quién fue? La segunda sí fue Jesús, ¿no? Y Jesús le dice: «Mujer». Y dice que María Magdalena no le reconocía. Es interesante, ¿no? Incluso María le dice, piensa que es el hortelano. Y creo poder escuchar a Jesús diciendo: «No, mi Padre es el hortelano, yo soy la vid verdadera». Y le dice: «María». Y eso es lo que más me interesa, ¿no? En el trato de Jesús aquí con María Magdalena. ¿Qué es lo que utiliza Jesús para que finalmente María Magdalena lo identifique como el Cristo? ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué le dice? ¿No me reconoces acaso? ¿O le muestra de pronto las señas de las heridas en sus manos y en sus pies? ¿Qué es lo que hace Jesús? Lo que hace Jesús para que María finalmente lo reconociera es llamarla por su nombre. «Mis ovejas oyen mi voz y la reconocen y me siguen». Y Jesús la llama María. Me imagino un Jesús sonriente, ¿no?
María no le reconoce. Jesús le dice, María, pero si estoy aquí, soy yo. Maestro. Ese es el trato que Jesús tiene con sus hijos, con sus ovejas. Un trato cercano, un trato tierno. Nos llama por nuestro nombre. Y María disfruta de esa ternura que tiene Jesucristo, de esa benignidad, de esa créstotes. Y es interesante porque María no es que era un ejemplo a seguir precisamente. Veamos lo que nos dice los siguientes pasajes sobre María Magdalena en Marcos capítulo 16, verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado, ¿cuántos? 7 demonios. Tremenda la María, ¿eh? Marcos capítulo 15, verso 40 al 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El trato de María con Jesús, después de que Jesús expulsa a los 7 demonios, vemos que ella le seguía a todas partes, le servía. Marcos capítulo 15, ahí mismo, versos 46 al 47. El cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿A dónde vamos con todo esto? De haber sido endemoniada a ser una de las más leales y de las que más estuvo siguiendo a Jesús y le servía. A María Magdalena se le había destrozado el corazón. ¿Se está completando las notas? A María Magdalena se le había destrozado el corazón. Ella le debía su vida y su sanidad mental a Jesús. Ella había experimentado en su propia vida el estar atrapada en las redes del maligno, pero también había experimentado la verdadera liberación. Después de ser liberada de su pecado, María dedicó toda su existencia a su libertador. No se negó el dolor de verlo morir, ni lo dejó sino hasta que la piedra rodó a la entrada de la tumba. De repente él se fue. Al contrario de muchos otros, María no se lamentaba por oportunidades perdidas, ni por un reino aparentemente perdido. Su dolor era más simple. Ella extrañaba a Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús se le apareció primero a ella? Porque pese a su pasado, ella decidió buscar primero a Dios. Lo hizo su prioridad en esta vida y la benignidad de Dios se manifestó en su vida. Él honra a quienes le honran y le hallan los que temprano le buscan. Así es la ternura de Cristo. Él sale a tu encuentro sin importar tu pasado, lo roto o lo rota que puedas estar. ¿Por qué Jesús se le apareció primero a ella? Porque su corazón es tierno. Y esto es interesante. Aquí hay dos cosas. ¿Por qué Jesucristo se le aparece primero a María Magdalena? Perdón, si pudieron completar las notas porque me parece que fue muy rápido a lo mejor. Sí, es destrozado, primero tierno. Aquí hay dos cosas, mis amados. ¿Por qué Jesucristo se le aparece primero a María? Sencillamente porque su corazón es tierno, pese a su pasado, no importa. Le cambia la vida a María y luego es privilegiada a ser la primera persona que ve a Cristo resucitado. Pero hay una parte también de María Magdalena. Es cierto que todo se debe a la ternura, a la benignidad de Cristo, pero hay una parte de María Magdalena que corresponde a esa ternura que le manifiesta Cristo. Miren, mis amados, Dios es tierno. Dios quiere manifestar su ternura con todos nosotros. Y está constantemente tocando la puerta de una manera tierna. Y depende de nosotros corresponder a la ternura de Cristo. Y María Magdalena
corresponde a la ternura de Cristo, siendo la primera en buscarlo. No fueron los discípulos, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, no fue la madre de Jesús, María Magdalena, la endemoniada. Pero ahora liberada, era la que más seguía a Cristo, la que más le servía y la primera en estar en esa tumba. Mis amados, ¿a qué voy con todo esto? Miren, mis amados, mis amadas, hay planes, hay tesoros, hay secretos, hay misterios, hay todavía muchísimo por conocer de Dios, hay una infinidad. Todavía no hemos conocido ni un poco de todo lo que es la majestad, la gloria, lo infinito de nuestro Dios. ¿Cuántos quieren ser los primeros en conocer todo eso? ¿Cuántos quieren ser los primeros en conocer toda la maravillosa vastedad que hay en nuestro Dios? Si queremos ser los primeros, debemos ser los primeros en buscarle. Debemos ser los más íntimos, los que más quieren tener comunión con Dios. No hace mucho tiempo oraba a Dios. Yo leía las cosas que vivió Moisés, las cosas que vivió Elías, y yo decía, wow, ¿verdad? Moisés viendo tu gloria y esa cercanía, esa confianza que tenía contigo. Ni siquiera después del nuevo pacto, donde se rompió el velo y hay mayor confianza, una relación más cercana, más íntima de padre e hijo. Pero no estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y Moisés tiene la confianza de decirle a Dios, ¿sabes qué? Quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Y Dios le concede, le dice, no vas a ver mi rostro porque no hay hombre que vea mi rostro y viva para contarlo. Pero yo te voy a tapar los ojos y tú vas a ver mi espalda. Y yo dije, wow. ¿Quién ahora, en la actualidad, en época de la gracia, cuando el velo se rasgó, cuanto más confianza y cercanía tenemos de Dios, quién ahora ha podido tener una experiencia similar? Y yo leyendo esto, ¿verdad? Meditando en mi corazón, yo decía, Señor, quiero ser el primero. Quiero ser el primero en ver tu rostro. Quiero ver tu rostro. No me quiero morir sin ver tu rostro. Yo sé que después, allá en la eternidad, voy a contemplar tu hermosura por los siglos de los siglos. Pero ahora quiero ver tu rostro. Quiero ver tu gloria. Quiero ser más cercano que Moisés. Más cercano que Pedro. Más cercano que Juan. Más cercano que Jacobo. Quiero ser más cercano que todos. No sé si sea imposible, no sé si es mucho lo que te pido. Tu palabra me dice que hay confianza. Gracias al sacrificio de Jesús. Quiero hacerlo, quiero ver tu rostro. ¿Será que puedo? Dime qué debo hacer. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mientras todavía clamaba, un pensamiento llega a mi mente y sé que fue de Dios. Y me decía, no es imposible, es simple la respuesta. No hay que darle tantas vueltas al asunto, me decía Abner. ¿Quieres conocerme como nunca antes alguien me haya conocido? Entonces tienes que buscarme como nunca antes alguien me ha buscado. Y esa oportunidad, mis amados, es para todos nosotros. Queremos ser los primeros en conocer los planes de Dios. Queremos estar ahí. Que si Él está buscando a alguien en quien confiarle sus sueños y sus tesoros, los primeros en la lista seamos nosotros, los primeros en la fila seamos nosotros. Si queremos estar ahí, en ese lugar de privilegio, es posible, mis amados. Gracias a Cristo es posible. Tenemos la capacidad gracias al Espíritu Santo, pero depende de nosotros corresponder a esa gracia, a esa ternura, a ese amor que Cristo nos manifestó. Leamos Juan capítulo 20, verso 24 al 31. Otra persona a la que Cristo le manifestó su ternura. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dónde estabas, Tomás? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No sabemos dónde estaba Tomás cuando Jesús se apareció a los demás discípulos. Solo sabemos que no vio su aparición. Su enfático anuncio a sus compañeros discípulos le valió al mellizo el apodo de Tomás el que dudó. Tan pronto como Cristo entró al cuarto, inmediatamente confrontó a Tomás con la verdad. Obviamente esta aparición fue hecha especialmente para un solo hombre. Estudiemos un poco el trasfondo de este hombre. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Tomás con Cristo? Juan capítulo 11, verso 14 al 16. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tremendo Tomás, ¿eh? ¿Cuántos quieren amigos como Tomás? Pasa que Tomás pensaba que si subían ahora a Jerusalén, iban a ver a Jesús como rey, y entonces obviamente los opositores iban a querer matarlo. Y entonces Tomás dice: vamos a morir con él. Es interesante la mezcla de lealtad y pesimismo. Es extraño, pero Tomás jamás dudó de que Jesús moriría. Dudó de lo más importante de todo, que se levantaría de los muertos para volver a vivir. Cristo había vivido y ministrado con estos hombres durante casi 3 años. En Juan capítulo 17, versos 6 al 19, expresó su profundo amor por ellos ante el Padre. ¿Por qué quiso Cristo revelarse a Tomás? Porque su corazón es tierno. Miren, mis amados, el corazón de Cristo es tierno incluso para los que dudan. Incluso a los creyentes que dudan, Dios le muestra su ternura, su amor, su benignidad. ¿No es maravilloso el amor de Dios? Así con María, así con Tomás. Y vamos a analizar el último caso. 1 Corintios 15, 7. Otra persona a quien se le apareció Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Quién es este Jacobo? No es Jacobo el hermano de Juan, ¿verdad? No era uno de los discípulos. Este es Jacobo el hermano de Jesús. Cristo se apareció a Jacobo, según el versículo 5. Este Jacobo no era uno de los 12 que lo habían visto. Este Jacobo es el mismo que menciona Mateo capítulo 13, verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Quién era este Jacobo? El hermano de Jesús, el mismo que escribiría la carta que lleva su nombre, Santiago. En realidad es Jacobo, ¿verdad? Sino que es Santiago por una confusión en la traducción. ¿Se las explico, mis amados? Pasa que en el latín se iba a llamar la carta San Jacobo. Entonces en el latín es Santus Jacobo. Y haciéndolo más pequeño era San Jacob. Entonces de ahí fue moviéndose traducción por traducción, San Jacob, Santiago, Santiago, Santiago. Y así fue como
Jacobo terminó llamándose Santiago. Dato curioso, ahora sabemos algo nuevo. Me estoy adelantando. Entonces sabemos que este Jacobo es el hermano de Jesús. ¿Qué nos dice Juan capítulo 7, versos del 1 al 5 sobre los hermanos de Jesús? Interesante Jacobo, miren cómo era Jacobo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron los hermanos de Jesús, entre ellos Jacobo: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Tremendo, ¿verdad? Tener hermanos así. Cada vez que la Biblia menciona a los medios hermanos de Cristo, aparecen en el mismo orden: Jacobo, José, Simón y Judas. La Biblia generalmente da la lista de nombres de los hijos según el orden de nacimiento. Lo más posible es que Jacobo fuera el hijo de María, nacido después de Jesús. Si Jesús era como la mayoría de los hermanos mayores, ¿cuántos hermanos mayores hay aquí? No hay ninguno, todos somos, sí hay algunos. Si Jesús era como la mayoría de los hermanos mayores, Jacobo era un orgullo y un gozo para él. Si Jesús era como la mayoría de los hermanos mayores, entonces Jacobo era un orgullo y un gozo para él. Cristo probablemente enseñó a jugar a Jacobo, le enseñó a pescar, a subir a los árboles, a correr carreras. Jesús seguramente rescató a Jacobo de perder por poco varias veces. Seguramente se rió con él bajo las mismas cobijas. Los jovencitos crecieron hasta ser adultos y la incredulidad los separó. Jesús fue dejado de lado por todos sus hermanos. Pero me pregunto si lo que más le dolió fue la separación de Jacobo. Y dice el texto: después apareció a Jacobo. ¿De qué habrán conversado? Mis ojos se llenan de lágrimas de solo pensarlo. Hermano mío, Señor mío. Quizá ya es hora de preguntar: ¿por qué se apareció Cristo a su hermano? Porque su corazón es tierno y él lo amaba. La ternura de Cristo con María Magdalena, con Tomás y con Jacobo, su hermano. Un hermano que muchas veces se burló de él, que muchas veces dudó de él. Pese a todo eso, pese a las burlas, pese a la incredulidad, Cristo mostró su ternura con su hermano. Ya para terminar, Cristo se apareció a aquellos que más lo necesitaban: a una mujer que lloraba su muerte, a un hombre que dudaba y a un hombre que se había burlado de él. Y con su ternura provocó fe. Amados, hoy en día hay tantas Marías afuera y dentro de la iglesia que lloran desconsoladamente mientras visitan la tumba de sus sueños, de sus anhelos, de sus aspiraciones, la tumba de sus esperanzas. Hay muchos Tomás siendo atacados por la duda de que Dios pueda revertir la crisis en la que se encuentran. Hay muchos Jacobos burlones que, movidos por sus complejos, lastiman a sus hermanos sin siquiera darse cuenta. Amados, hoy más que nunca manifestemos la benignidad de Dios en nosotros. Que nuestras actitudes no flagelen más al cuerpo de Cristo. Hagámoslo por esas Marías, por esos Tomás, por esos Jacobos. Que la ternura de Dios manifestada en nosotros provoque en ellos la misma fe que Cristo provocó en nuestras vidas. Quizás nunca se lo agradezcan, mis amados. Quizás no valoren su esfuerzo. Quizás no valoren su sacrificio. Pero le aseguro que se regocijará
al ver a esa María que lloraba, entregando las buenas nuevas de gran gozo. Se alegrará al ver a ese Tomás que dudaba, testificando de Cristo, predicando su fe hasta la muerte. Se gozará cuando vea al Jacobo que se burlaba, promoviendo la buena conducta entre hermanos, predicando el amor de Dios, que un día le manifestó la misma persona de la que él tanto se burlaba. Sé que el camino es difícil, pero no estamos solos. Sé que cuesta demasiado, pero es su benignidad, no la nuestra. Sé que humanamente es imposible, pero tenemos al Espíritu Santo. Sé que el precio es muy elevado, pero le aseguro que tendrá su recompensa. Sé que es difícil, pero tenemos su promesa. Sí, amados, yo sé que es complicado, pero si quieres ser el mayor en el reino de los cielos, tendrás que cuidar con amor y ternura a mis pequeños. Amén y amén.